yo tengo que saber, como parte de mi enfoque diagnóstico, cuál de las dos bilirrubinas es la fracción de la bilirrubina que está elevada, ¿no? Las bilirrubinas totales es la sumatoria de la bilirrubina directa más la bilirrubina indirecta, ¿no? Entonces, cuando yo tengo ictericia, lo primero que tengo que hacer es mi perfil hepático y lo primero que tengo que ver es las bilirrubinas totales, ¿no? Si están elevadas. Si están elevadas, por ejemplo, en 8, 9, 10, lo que tengo que ver es cuál de las dos fracciones es la que está elevada o la que está más elevada con respecto a la otra. Si es la directa o si es la indirecta, ¿no? ¿Por qué? Porque si es la directa, probablemente el problema sea en el hígado o en la vía biliar. Y si es la indirecta, lo más probable es que el problema sea por fuera del hígado, o sea, antes de que la bilirrubina llegue al hígado. Y aquí están las enfermedades generalmente hematológicas, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente con ictericia, le pido perfil hepático, bilirrubinas totales elevadas, a predominio directo, pues lo mandaré al gastroenterólogo para que estudie qué es lo que está mal. Y si está alterada la indirecta, lo mandaré al hematólogo para que estudie las enfermedades hemolíticas que me pueden generar anemia, ¿no? Entonces, tiene que ver con la producción de la bilirrubina y si esta bilirrubina es conjugada o no conjugada. La bilirrubina directa es la que nosotros llamamos conjugada y la indirecta es la que llamamos no conjugada. ¿Ya? Entonces, la bilirrubina, chicos, proviene en realidad del grupo E de la hemoglobina, que tiene dos par de sustancias que la forman, que es el tetrapirrol y el hierro. Este tetrapirrol se convierte en biliverdina a través de la N-oxigenasa y la biliverdina se convierte en bilirrubina a través de la biliverdina reductasa, ¿ya? O sea, aquí se forma la bilirrubina por fuera del hígado, porque el hígado está por acá, ahí está dibujito, está el hígado está aquí. Cuando la bilirrubina se forma afuera, es una bilirrubina que está no conjugada. Para que esta bilirrubina pase de ese sistema retículo endotelial al plasma hacia el hígado, tiene que unirse a un transportador que es la albúmina, ¿no? Entonces pasa a través del plasma al hepatocito, ¿no? Al hepatocito, bueno, a través de transportadores de membrana. Entonces, hasta antes del hepatocito, cuando la bilirrubina se une con la albúmina, se habla de bilirrubina no conjugada, ¿no? Y luego pasa el hepatocito y en el hepatocito, esta bilirrubina no conjugada se va a volver en bilirrubina conjugada, ¿no? A través de diferentes mecanismos que ocurren dentro del hepatocito. Esta bilirrubina, al salir del hepatocito, va a salir como bilirrubina conjugada ya, o sea, bilirrubina directa, ¿no? Esta bilirrubina conjugada va a ir hacia el intestino, ya va a ir hacia el intestino en forma de urobilinógenos. Estos urobilinógenos se pueden quedar en el intestino, se oxidan y forman estercobilina que da el color a las heces, o otro grupo, otro porcentaje de este urobilinógeno regresa al plasma, que va a regresar a la circulación enterohepática y se va a excretar a través del riñón y también va a pigmentar la orina, ¿ya? Va a pigmentar la orina. Entonces, este urobilinógeno se va a transformar, esta bilirrubina conjugada se va a transformar en urobilinógenos por la acción de la beta-glucuronidasa y va a generar dos cosas: que se quede en el intestino y que genere la floración de las heces a través de este pigmento que es la estercobilina, o que regrese a la circulación enterohepática, salga a la circulación sistémica, llegue al riñón, se filtre y se excrete como urobilinógeno urinario y le da el color a la orina, ¿ya? Entonces, en conclusión, todo aquello que ocurra con la bilirrubina no conjugada, o sea, con la indirecta, sucede fuera del hígado. Y todo lo que pasa con la bilirrubina conjugada, pues sucede dentro del hígado. Entonces, por eso es que si yo tengo, por eso es que la ictericia se va a dividir en ictericia por aumento de la bilirrubina no conjugada, o sea, la indirecta, ¿no? Fuera del hígado, o por aumento de la bilirrubina conjugada, o sea, dentro del hígado, ¿no? Y también tenemos otro grupo donde están las mixtas, que ya las vamos a ver, que también están en relación con el daño del hígado. Entonces, cuando yo tengo esto, ictericia por aumento de bilirrubina no conjugada, puede ser por aumento de la producción de la bilirrubina a través de unas enfermedades
grupo E y por ende mayor formación de bilirrubinas, ¿no? Y a nivel de la alteración de la conjugación de la bilirrubina tenemos dos enfermedades, que es la de Gilbert y la de Crigler-Najjar. De las dos, chicos, la más frecuente es Gilbert, ¿ya? Y son raras. Por ejemplo, acá, ya tenemos la hiperbilirrubinemia no conjugada, o sea, la indirecta, ¿no? Como les digo, cuando hay una alteración de las bilirrubinas indirectas, hablamos de que hay una hiperbilirrubinemia no conjugada, algo que pasó fuera del hígado, ¿no? Está en relación al aumento de la producción de la bilirrubina o a la alteración de la conjugación de la bilirrubina. Y si se dan cuenta, todas las causas son causas hemolíticas, o sea, son enfermedades generalmente hematológicas, ¿no? Que suceden fuera del hígado. Ahora, si yo no tengo hemólisis, o sea, si no hay hemólisis, lo que debo ver es estas otras dos enfermedades que son Gilbert o Crigler-Najjar. ¿Ya? La diferencia está en que en Gilbert y Crigler-Najjar lo único que va a estar alterada es la bilirrubina indirecta. O sea, todo el resto del perfil hepático, transaminasas, fosfatasa alcalina, GGTP, ¿no? Que son enzimas de coléstasis, van a estar normales. O sea, la única alteración que van a tener estos pacientes son bilirrubinas indirectas elevadas. Eso es lo que van a tener estos pacientes. Nada más, transaminasas normales, GGTP y FA normales. ¿Ya? Esas son, como les digo, las causas de la hiperbilirrubinemia no conjugada que están en relación al aumento de la producción de la bilirrubina, ¿no? El síndrome hemolítico se empieza a destruir los glóbulos rojos, generalmente está asociado a enfermedades hematológicas, por ejemplo las anemias hemolíticas, ¿no? Hay anemias hemolíticas que se asocian a plaquetopenia, que es el síndrome de Evans, o sea, está relacionado con enfermedades autoinmunes de la sangre que me generan hemólisis. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo una hiperbilirrubinemia conjugada? O sea, a predominio directo, ¿no? Lo que está elevado es la bilirrubina a predominio directo. Ahí lo que yo debo pensar es que el problema está en el hígado o en la vía biliar, ¿no? Ya no está en el hemólisis, ya no está en las anemias hemolíticas, está en la vía biliar o en el hígado, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que ver es si tiene coléstasis o no tiene coléstasis. Cuando nosotros hablamos de coléstasis, nos estamos refiriendo a obstrucción del flujo biliar, ¿no? Obstrucción del flujo biliar, que se va a manifestar por una alteración del perfil hepático de qué enzimas. ¿Qué enzimas se alteran en el perfil hepático cuando tenemos coléstasis? ¿Ah? ¿Oh? No, las transaminasas, ¿qué indica? ¿La fosfatasa alcalina? La fosfatasa alcalina y la GGTP. Entonces, ya ahí, antes de seguir, primero, la vez pasada que les pregunté, no sé si ustedes saben, ¿qué parámetros forman el perfil hepático? Cuando yo pido un examen de sangre del perfil hepático, ¿qué parámetros salen en el perfil hepático? Transaminasas. Fosfatasa alcalina. Transaminasas, ¿sí? TGO, TGP, ¿no? Ya, ¿qué indican las transaminasas? Daño en las células hepáticas. Daño hepático, ¿no? Daño hepatocelular. Ya, ¿qué más dosa el perfil hepático? ¿Qué más? ¿Qué otro? Proteínas totales. Proteínas totales y fraccionadas, ¿no? Dentro de las fraccionadas, albúmina y Globulina. ¿Y qué indica ello? Indica más que todo la función del hígado, que es la producción de la albúmina, ¿cierto? Ya, ¿qué más? ¿Qué otros parámetros se dosan en el perfil hepático? ¿Factores de coagulación? No, eso No, no. coagulación no. ¿Qué más? La gamma glutiltransferasa. La gamma-glutatiltransferasa, que es la GGTP, ¿no? Y la fosfatasa alcalina, ¿no? Esas son enzimas que indican coléstasis. ¿Ya? ¿Qué significa coléstasis? Una alteración en el flujo biliar, ¿ya? Una alteración en el flujo biliar. ¿Y qué más tiene el perfil hepático? ¿De qué se trata la clase de día? La bilirrubina. Las bilirrubinas, bueno, las bilirrubinas. Bilirrubinas totales y bilirrubinas fraccionadas. ¿Quiénes son las bilirrubinas fraccionadas? La conjugada y la no conjugada. La directa e indirecta, o lo que ustedes dicen la conjugada. La directa y la indirecta. Entonces, todos esos parámetros me miden el perfil
hepático. Cuando yo tengo un paciente con ictericia, lo primero que yo tengo que hacer es pedirle un perfil hepático para ver que las bilirrubinas totales y ver qué fracción de la bilirrubina está elevada. Si está elevada la indirecta, el problema ya no es gastroenterológico, el problema es probablemente hematológico porque está en relación a las otras causas que generan la formación de la bilirrubina, ¿no? Entonces, si la bilirrubina que esté elevada es la directa, ahí sí el problema es gastroenterológico. Ahí sí puede ser del hígado o puede ser de la vía biliar. ¿Y cómo lo voy a diferenciar? ¿Con qué análisis lo tendría que diferenciar? Con las transaminasas y la fosfatasa alcalina, ¿no? Si tengo un problema propio del hígado, ¿qué debe estar elevado? ¿Las transaminasas o la fosfatasa alcalina? Transaminasas. Las transaminasas, porque las transaminasas indican daño hepático, ¿no? Indican inflamación del hígado. Por cualquiera sea la causa, alcohol, viral, medicamentosa, etc. Entonces, si las transaminasas están elevadas, mi problema es el hígado. Puede ser una hepatitis, puede ser por alcohol, etc. Si las transaminasas están normales y lo que está alterado es la fosfatasa alcalina y la GGTP, el problema es que tiene una coléstasis. O sea, hay algo en el flujo biliar que está alterado, por lo cual el paciente tiene esa elevación de las enzimas. Entonces, eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos una hiperbilirubinemia conjugada o predominio directo, ¿no? Que mi problema puede ser en el hígado o en la vía biliar. Entonces, si hay coléstasis, ¿no? Si hay coléstasis. Si hay coléstasis, o sea, si tengo alterada FA y GGTP, yo lo que tengo que saber es, esa coléstasis es extrahepática, o sea, esa obstrucción biliar se está dando por fuera de la vía biliar extrahepática o en la intrahepática. Porque recuerden que la vía biliar puede estar dentro del hígado y también fuera del hígado, que es el colero. Entonces, para yo saber si esta coléstasis es extra o intrahepática, yo tengo que hacerle a mi paciente un examen de ecografía abdominal, ¿no? Ecografía abdominal. ¿Para qué? Para ver si la vía biliar está dilatada o no, o sea, si hay dilatación del colero, o sea, si hay dilatación de la vía biliar extrahepática, ¿no? Si en la ecografía abdominal sí está dilatado, sí hay dilatación, ¿qué me está indicando si hay dilatación? Que es extrahepático. Está obstruido, ¿no? Está obstruido. Porque, ¿qué pasa cuando yo presiono algo? ¿Qué sucede con lo de arriba? Se dilata, ¿no? Si yo presiono algo, por ejemplo, esta botella, yo la presiono aquí, ¿qué pasa con lo de arriba? En teoría se dilata, si no está cerrado, se dilata, se hace grande, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Y si sí demuestro que está dilatado, ¿no? Tengo que ver qué causas pueden estar generándome la dilatación. Un cálculo en el colédoco, ¿no? Un cálculo que se ha quedado ahí incrustado en la parte inferior del colédoco y esté generando obstrucción y dilatación, ¿no? O cánceres de esta parte inferior, ¿no? Del colédoco distal o de la cabeza del páncreas o de la ampolla de Bardet, ¿no? Entonces, cuando yo tengo eso, o sea, cuando yo tengo una hiperbilirubinemia predominio directo con coléstasis, elevación de FA y GGTP, o GGT, dice ahí, de lo mismo, hay una ecografía abdominal para ver la dilatación de la vía biliar. Ahora, ¿cómo sé yo que la vía biliar está dilatada, no? ¿Cuánto tendría que ser el valor para yo saber si está dilatada o no? Ya, el valor son 6 milímetros, ¿ya? El colédoco en un paciente con vesícula mide hasta 6 milímetros, que es lo normal. Y en un paciente sin vesícula puede medir hasta 10 milímetros. Entonces, si yo tengo un paciente con vesícula que tiene colédoco de 12, ¿está dilatado o está normal? Dilatado. Está dilatado, porque tendría que medir hasta cuándo? Hasta 6, ¿no? Porque tiene vesícula. Entonces, esa es una forma para yo saber si está dilatado o no. Pues si yo no sé cuál es el valor normal, no voy a saber si está dilatado. Entonces, para eso sirve la ecografía, ¿no? Para ver dilatación de la vía biliar o no. Si sí hay dilatación, quiere decir que
de la cabeza del páncreas, del colédoco distal, ¿no? Bueno, tendría que darle tratamiento a ese cáncer, puede ser quirúrgico, o si ya no se puede operar porque está extendido en otra parte del cuerpo, se puede dar quimioterapia, ¿no? Y si la vía biliar no está dilatada, o sea, el colédoco está normal, está en 3-4 milímetros, ¿no? Eso se llama colestasis intrahepática. Y ahí debo sospechar de las enfermedades autoinmunes. Por eso es que si yo tengo hiperbilirubinemia directa con colestasis sin dilatación de la vía biliar, tendría que hacer un estudio de biopsia hepática para las enfermedades autoinmunes, ¿ya? ¿Cuáles son las enfermedades autoinmunes que nos dan colestasis? Porque es un ejemplo de colestasis intrahepática. La colangitis esclerosante primaria y la cirrosis liver primaria, ¿ya? Entonces, estas enfermedades autoinmunes, aparte de pedirnos marcadores serológicos autoinmunes de autoinmunidad, como parte de los criterios diagnósticos también nos piden hallazgos histológicos, ¿no? Que lo vamos a obtener con la biopsia hepática. Por eso, si yo tengo una hiperbilirubinemia directa con colestasis sin dilatación de la vía biliar, tendría que hacer una biopsia hepática para el estudio de autoinmunes, ¿no? Y si sale que sí tienen autoinmune, darle tratamiento para que a medida que pase el proceso de la colestasis, con el medicamento empiece a bajar la ictericia, ¿no? Y si yo tengo sospecha de que pueda haber una obstrucción, pero que no se haya notado por tomografía o por resonancia, porque para estos chicos la tomografía, la resonancia, detecta cálculos hasta 5 milímetros, o sea, de tamaño hasta 5 milímetros. Si yo quiero detectar un cálculo más pequeñito, o sea, menos de 5 milímetros, que ya nosotros le llamamos microlitiasis, ¿no? El examen sería hacer una ecoendoscopía, ¿ya? Ese examen de la ecoendoscopía es un estudio que se hace también a través de una endoscopía, que el endoscopio tiene un ecógrafo pegadito en la luz y va a poder darme dos visiones, la endoscópica y la ecográfica, ¿no? Pero lo primero que hacemos, si sospecho de obstrucción, es una colangioresonancia, una resonancia de la vía biliar para ver si hay o no hay calcio, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si tenemos una hiperbilirubinemia mixta? ¿Ya? Si bien es cierto, chicos, los patrones que yo les he mencionado, o sea, lo que nosotros vemos es, si la que está elevada es la directa, es de problema del hígado o de la vía biliar, y si es indirecta es hematológico, ¿no? Pero a veces nosotros tenemos elevación de ambas, o sea, la indirecta y la indirecta, las dos están elevadas, ¿no? Pero cuando las dos están elevadas, yo tengo que coger la que está más elevada, o sea, la que predomina sobre la otra, ¿no? Si tanto la directa como la indirecta están elevadas, pero la directa está más elevada, entonces a pesar de eso seguirá siendo una hiperbilirubinemia, pero muy directa, ¿no? Porque ambas están elevadas. Igual sucede con los patrones, ¿no? Si las transaminasas están elevadas y las colestasis también, las dos en el mismo paciente, yo tengo que ver cuál de las dos está más elevada, o sea, cuál de las dos es la que más predomina. Si predomina la hipertransaminasemia, me orientaré a que el problema es hepático, ¿no? Y si predomina la colestasis, me orientaré a que el problema puede ser en vía biliar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esas hiperbilirubinemia mixtas, generalmente está asociado a lesiones hepatocelulares, o sea, del propio parénquima hepático, ¿no? Que como ven se manifiesta con elevación de las transaminasas, porque las transaminasas son las enzimas que miden o que ven la necrosis del hepatocito, ¿verdad? La muerte del hepatocito, que ocurre cuando tenemos un problema inflamatorio parenquimal hepático, ¿no? Entonces, ¿puede haber colestasis con hipertransaminasemia? Sí puede haber, pero yo siempre tengo que fijarme cuál es la que predomina más sobre la otra, ¿no? Entonces, si yo ya tengo hipertransaminasemia, lo que el paciente está teniendo es una hepatitis, una inflamación del parénquima hepático. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué causa mi paciente podría tener hepatitis?
directo, ¿no? Directo. Entonces, ¿qué más me puede dar? Hepatitis B, una C alcohólica, también tenemos hepatitis agudas alcohólicas, ¿no? Otros virus, que no sea virus B, virus C, también tenemos citomegalovirus, Epstein-Barr, o sea, no varias las cosas que me puedan generar hepatitis, ¿no? Entonces, si yo tengo hiperbilirubinemia, predominio directo, o sea, mixta, pero predominio directo con transaminadas altas, el problema va a estar en el hígado, dentro de ellas virales y tóxicos. Entonces, yo tendría que pedirle a mi paciente marcadores para virus A, para virus B, para virus C, ¿no? Para ver si alguno de ellos sale positivo, la causa en ese paciente de ictericia probablemente sea la hepatitis, ¿no? Si sale A, hepatitis A, B o C. Si esas salen negativas y le preguntamos en las veces que estuvo consumiendo alcohol, ¿no? Podría ser el alcohol. También tenemos autoinmunes, como la hepatitis autoinmune. La enfermedad autoinmune que me genera transaminasas altas es hepatitis autoinmune. Ahora, las hepatopatías crónicas también me pueden dar cierto grado de hipertransaminasemia, también pueden causar como ictericia. ¿Quiénes están los hepatópatas crónicos? Son los cirróticos. Los cirróticos, vimos la clase anterior que pueden tener albuminas bajas, ¿no? Tiempo de transformina alterado, transaminasas pueden estar ligeramente elevadas dentro de lo normal, pueden causar como ictericia, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una hiperbilirubinemia mixta con transaminasas altas, probablemente la lesión sea propia parenquimal hepática. Esa es la diferencia. Entonces, chicos, más o menos ese es el algoritmo que nosotros tenemos que tener en nuestra mente cuando tenemos un paciente con ictericia. Yo tengo un paciente con ictericia, lo primero que tengo que pedir es un perfil hepático, ¿no? Porque hemos visto que el perfil hepático me dosa bilirubinas totales, frasenadas, transaminasas, me dosa fosfatasa alcalina, GTP, me dosa proteínas totales y frasenadas. Y de ese perfil, lo primero que tengo que ver serán las bilirubinas, ¿no? Para saber cuánto tiene en total y de esas, cuál de las dos fracciones está elevada. Si está elevada la directa, me pasaré a ver las transaminasas y las enzimas de coléstasis, ¿no? Y si está elevada la indirecta, le diré, señor, voy a que lo vea el hematólogo porque yo como hacer trabajo no tengo nada que hacer ahí. Las enfermedades autoinmunes hematológicas como las anemias hemolíticas tienen que recibir tratamiento con corticoides. Ese tratamiento ya lo hace el hematólogo, no antes. Entonces, ustedes tienen que llegar hasta ahí, hasta determinar a dónde orienta mi paciente que venga con interés. Ya el resto del tratamiento para la anemia hemolítica, el resto del tratamiento para los fenómenos melodisplásicos, el resto del tratamiento de la hepatitis, eso ya será de la necesidad. Si alguno de ustedes se irá, ustedes tienen que llegar hasta donde yo digo el paciente, hasta donde yo llevo mi paciente, hasta ahí. El resto ya. Porque ustedes van a tener varios pacientes que vienen con ictericia. Y lo primero que dicen es hepatitis, dicen, uy, tiene hepatitis. Sí, puede ser una causa, pero hay múltiples causas, ¿no? Múltiples causas que ya están ocurriendo. Dentro de las causas tenemos las enfermedades biliares. ¿Ya? Entonces vamos a hablar ahora. ¿Hasta qué tenemos? Ya, enfermedades biliares. Chicos, las enfermedades biliares, así puntual, lo vamos a explicar acá en este dibujito. ¿Ya? Esta es la vesícula, ¿verdad? Eso que se ve acá en una bolsita y es la vesícula. Y estas imágenes que vemos adentro están esquematizando los cálculos, ¿no? Los cálculos también se llaman litos, ¿no? O coloquialmente piedras. Entonces, los litos, la especie vesicular, los cálculos y vesícula pueden generar complicaciones cuando estos cálculos se movilizan, ¿no? Cuando los cálculos están dentro de la vesícula, sin moverse, no vamos a tener ningún problema. El problema va a ser cuando se mueve el cálculo, ¿no? Cuando se mueve el cálculo, puede salir y quedarse en el conducto cístico. Recuerden, el conducto cístico, que es el conducto de la vesícula, puede migrar y quedarse en el hepático común, ¿no? En el colédoco, ya sea en la parte superior o en la parte distal, ¿no? Acá desemboca la ampolla de Vater, acá venía el Wilson, ¿recuerdan? Entonces podría generarme pancreatitis también. Entonces la enfermedad biliar es importante porque cuando se complica la litiasis vesicular, puedo tener colecistitis aguda, puedo tener
coledocolitiasis, puede tener pancreatitis, ¿no? Puede tener complicaciones, ¿no? Complicaciones de la enfermedad biliar. Entonces, acá lo que hay que definir son varios términos, ¿no? Primero, el cólico vesicular. Esta enfermedad biliar, ¿no? O sea, de los cálculos, nos va a dar un dolor característico, un dolor abdominal que se ubica en el epigastrio o en la parte del cuadrante superior derecho, en realidad más en el hipocondrio derecho, si queremos ser más específicos, ¿no? Que puede ocurrir 30 o 60 minutos posterior a las comidas, ¿ya? Ahí le podríamos agregar a las comidas grasosas, ¿no? A las comidas grasosas, a las comidas copiosas. ¿Por qué? Porque sucede lo que les expliqué en la clase de pancreatitis, si no recuerdo mal, que cuando yo como, se supone que aquí está el esófago, estómago, intestino, llega hasta la segunda porción del duodeno, y se supone que aquí viene la bilis, ¿no? O sea, cuando la comida llega acá, la bilis recibe la señal de que tiene que eliminar, la vesícula recibe la señal que tiene que eliminar bilis para que degrade la comida. Entonces, ¿qué sucede cuando tiene piedras? Sale la vesícula, la bilis, perdón, con todo y piedras, pues. O sea, no sale la bilis solita, sale con las piedras, y ahí es donde las piedras se pueden quedar atrapadas en los diferentes segmentos, ¿no? Entonces, por eso es que se asocia posterior a comidas y posterior a comidas grasosas, porque la bilis generalmente ayuda a degradar las comidas que son muy grasosas, muy copiosas, muy condimentadas, ¿no? Entonces, a eso le llamamos el cólico biliar, ¿ya? Y el dolor, el tipo de dolor del cólico biliar es un dolor opresivo, ¿no? Como pesadez, o sea, como si nos quisieran dar un puñete y mantiene sostenido el puño ahí resistente, ¿no? Es mal llamado cólico, ¿ya? Porque normalmente el dolor cólico como este es retortijón, ¿no? Siento que me retuerce, es un dolor cólico. El dolor de la vesícula no tanto es un dolor cólico, es un dolor tipo opresivo, tipo pesadez, ¿no? El epigastrio, cuadrante superior derecho, si queremos ser más específicos, el hipocondrio derecho, ¿no? Pero se denomina cólico biliar, ¿ya? Este generalmente tiene una duración máxima de 6 horas. Si yo consumo un medicamento antiespasmódico tipo escopolamina, por ejemplo, indocina, el famoso Plidan, creo que no lo habéis escuchado, que es un antiespasmódico, me calma, ¿no? Probablemente si el cálculo se quedó atrapadito por aquí, lo libere, el cálculo regrese y me pase el dolor, ¿no? Luego tenemos el otro término que es la colelitiasis. O sea, los cálculos en la vesícula se denomina colelitiasis, ¿no? Es lo mismo, sino que ya no digo cálculos en la vesícula ni litos en la vesícula, sino digo colelitiasis. La colelitiasis es tener cálculos en la vesícula. Nada más. Esa es la forma más técnica de decir que tengo cálculos en la vesícula, ¿ya? El diagnóstico de la colelitiasis, ¿no? O sea, de los cálculos en la vesícula, se hace con ecografía abdominal. Es el examen de elección. La ecografía abdominal sirve para detectar ¿Cómo se está la formación de esos cálculos? la formación de los cálculos. La formación de los cálculos va a estar asociada en gran parte a la ingesta de alimentos, ricos en grasa, ¿no? También está relacionado con algunas alteraciones hormonales y algunas cosas propias de la misma bilis, ¿no? Que ahí sí ya nosotros no podemos hacer mucho, pero sí los factores dietéticos sí podemos nosotros ahí modificarlos para tratar de que no se formen, ¿no? Pero no hay tampoco algún medicamento así específico que evite que se forme. Hay uno que es el ácido uso desoxicólico que sirve para que no se precipiten las sedes biliares y se formen los cálculos, pero generalmente nosotros lo indicamos en coledocolitiasis recurrentes. O sea, si el paciente siempre produce cálculos, ¿no? Ya le hicimos, tuvo una coledocolitiasis, se le hizo el procedimiento para extracción de la SEPRE y al otro año vuelve a ser coledocolitiasis, así, o sea, recurrente, ¿no? Podemos darle ese medicamento para evitar que se vuelva a formar, ¿no? O disminuir la posibilidad. Pero si yo ya tengo un cálculo que ya está formado, ese medicamento no sirve para destruirlo, sino sirve para que no se vuelvan a formar otros en el futuro. Ese sí es ácido uso desoxicólico, viene de 250 miligramos y se da entre 13 a 15 miligramos por kilo por kilo en 24 horas, o sea, de acuerdo al peso del paciente. ¿Ya? Entonces, bueno, sigamos. El diagnóstico lo
cálculo, ¿no? Con esta flechita roja, ¿no? Que se ve también y que si se dan cuenta tiene una sombra, da una sombra posterior. Esa es la diferencia ecográfica entre cálculo, bonito y pólipo. También tenemos pólipo vesicular, ¿no? El pólipo vesicular, todo esto está blanquito, o sea, no tiene sombra, ¿no? Así sería. Y en el cálculo sí genera sombra posterior. Esa es otra forma de diferencia. Pero el diagnóstico lo da la ecografía. O sea, la ecografía es un gol estándar en realidad para litiasis vesicular, ¿no? O sea, colelitiasis. Ahora, ¿qué sucede cuando este cálculo que se quedó aquí atrapado, ¿no? Yo le puse el antiespasmódico y no regresó, o sea, no regresó al fondo de la vesícula, sino sigue ahí perenne atrapado, ¿no? ¿Eso qué genera? Que a nivel de la vesícula, ¿no? El líquido que tenemos dentro de la vesícula empiece a generar presión y aumente la presión intravesicular, ¿no? Y aquí también en la pared vesicular tenemos arterias, tenemos, ¿no? Vasitos sanguíneos que con la presión se van a comprimir y van a dejar de enviar el flujo sanguíneo hacia esa zona, ¿no? De la pared vesicular y se puede necrosar ese tejido que por ende se puede perforar. O sea, nosotros podemos tener una peritonitis por perforación de vesícula, sí la podemos tener, sino que no es tan común porque la pared de la vesícula es gruesa, ¿no? Entonces como que demora más en el tiempo en perforarse. La mayoría de los pacientes se operan antes de que se perforen, ¿no? Lo que no sucede con las apendicitis, por ejemplo, ¿no? El apéndice es un órgano cuya pared no es muy gruesa. El apéndice, si yo no lo opero, en 24 horas ya se perforó y se hizo peritonitis, ¿no? La vesícula sí me da chance a que yo ingrese a operarla sin que se haya perforado, ¿no? Pero eso ocurre cuando se queda atrapado el cálculo ahí y no regresa. Entonces, ¿eso qué va a generar? Esa inflamación que sucede en la vesícula por la obstrucción del cálculo persistente va a generar que el dolor sea de forma aguda, esté perenne, o sea, no pase con los antiespasmódicos, ¿no? Igual se localiza en el hipocondrio derecho, no puede estar asociado a náuseas, vómitos, fiebre, o sea, va a dar un cuadro de respuesta inflamatoria sistémica con la leucocitosis, inclusive se da un hemograma, ¿no? Voy a tener signo de Murphy, que es el examen físico, cuando yo le examino, ¿verdad? Le digo al paciente que respire y le presiono en la parte del hipocondrio derecho, bote el aire y cuando tome el aire yo lo presiono y el paciente como que para un poco su respiración por el dolor, que es el Murphy positivo y me indica colecistitis aguda. Ahora, estos cambios que nosotros vemos en la sintomatología del paciente también se va a ver reflejado en la ecografía, ¿no? Si yo sospecho que tiene una colecistitis aguda, también tengo que indicar una ecografía abdominal, ¿no? En la cual voy a tener parámetros que me van a indicar que ecográficamente sí hay una colecistitis aguda. Por ejemplo, si yo digo que sé que hay un edema o un aumento del tamaño de la pared, entonces voy a tener ecográficamente un engrosamiento de la pared vesicular que va a ser por encima de 4 milímetros. O sea, lo normal es que sea hasta 3 milímetros la pared de la vesícula. 3, 4 milímetros. Si está por encima, o sea, si mide 6, 7, ¿no? Probablemente es un signo de colecistitis aguda. ¿Qué más? Líquido perivesicular. O sea, ese proceso inflamatorio está generando también líquido alrededor, ¿ya? El mismo signo de Murphy es el dolor en el hipocondrio derecho con la presión del ecógrafo, se denomina signo de Murphy positivo. Entonces, si yo tengo un paciente que viene con dolor abdominal agudo en el hipocondrio derecho, no intenso, asociado a náuseas, vómitos, fiebre, signo de Murphy, le hago la ecografía y tiene engrosamiento de la pared vesicular líquido alrededor, eso es una colecistitis aguda, ¿no? Y eso es quirúrgico, ¿no? El tratamiento de la colecistitis aguda es quirúrgico, o sea, es sacarle la vesícula, ¿no? Sacarle la vesícula. Ahora, la colecistitis crónica es tener cólico biliar, ¿no? O sea, el dolor que ya hemos visto, con ecografía en donde hay evidencia de litos. A diferencia del anterior, aquí no hay engrosamiento de pared, no hay edema perivesicular, ¿no? El tratamiento también sería quirúrgico, pero ya no de emergencia, ¿no? Sino programado. Las cirugías en vesícula pueden ser de emergencia, si el paciente tiene una colecistitis
existe algún tratamiento en el cual yo saque solo los cálculos y deje la vesícula. No hay, lamentablemente no hay. Entonces tendría que sacarle toda la vesícula. Ahora, ¿quiénes generalmente se operan? Se operan los pacientes que han tenido cólicos vesiculares, o sea, que ya han tenido cuadros de dolor, ¿no? Tipo cólico vesicular o cólico biliar, ¿no? Que ya hemos visto opresivo, como pesadez en el hipocondrio derecho, ¿no? A esos ya está indicado operarse. ¿Qué más? Pacientes que hayan tenido complicaciones de la colelitiasis. Por ejemplo, colestitis aguda, en ley de emergencia, pancreatitis aguda, ¿verdad? Por causa biliar, también se tiene que operar el paciente. Después que pase el cuadro de la pancreatitis, se opera de la vesícula. Pacientes con coledocolitiasis, ¿no? A quienes se les haya hecho CEPRE. La CEPRE, chicos, es el tratamiento de la coledocolitiasis, ¿ya? Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, eso significa colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Y es un procedimiento a través del cual se ingresa con el endoscopio por la boca, estómago, intestino, o sea, duodeno, segunda porción, ampolla de váter, ¿no? En la ampolla de váter desemboca el colédoco y el Wilson, ¿verdad? Se ingresa hacia el colédoco para sacar el cálculo. Eso es la CEPRE. Entonces, en pacientes con CEP, dicen pacientes después de CEPRE, que ya, los pacientes con coledocolitiasis ya se les haya hecho CEPRE, claro. ¿Por qué? Porque chicos, el paciente con coledocolitiasis yo le saco los cálculos de aquí y si no le opero la vesícula, sigue quedando la vesícula con los cálculos. Entonces, en algún momento, este paciente nuevamente va a comer, ¿verdad? Y puede migrar otro cálculo y quedarse atrapado otra vez, ¿no? Entonces, por eso, pacientes que ya tuvieron coledocolitiasis y que yo ya les saqué el cálculo por CEPRE, posterior a ello deberían operarse, ¿no? Para evitar que otro cálculo migre y me vuelva a hacer otra coledocolitiasis y tenga que volver a hacer otra CEPRE. Así. ¿Por qué? Porque la CEPRE, chicos, como todo procedimiento, tiene complicaciones, ¿no? Y una de las complicaciones es la pancreatitis post-CEPRE, que lo hemos visto en la primera clase, ¿no? Otra es que se infecte, porque como se ingresan instrumentos a la vía biliar para manipular, para sacar el cálculo, se infecte y haga una colangitis, o como entro medio a ciegas, porque yo solamente veo acá. Yo cuando entro con el equipo veo aquí, nomás digo, acá debe estar el colédoco, acá debe estar el Wilson. Pero a veces puede fallar. Ustedes saben que anatómicamente a veces no todos tenemos todo en la misma disposición, ¿no? El 90% tiene ahora 11 y el señor no lo tuvo así, lo perforó. Entonces, la CEPRE tiene complicaciones. Entonces, no puedo yo someter al paciente, no, ya señor, ya empieza con su vesícula si no depende. Y luego vamos a hacer otra CEPRE y otra CEPRE y otra CEPRE, hasta que alguna se va a complicar, hace pancreatitis. ¿Y cómo hace que una grave? Termine la UCI y se muere, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos una coledocolitiasis que ya se le dio el tratamiento de extraer su cálculo a través de la CEPRE, yo debo decirle, señor, opérese la vesícula. Si no es ahorita, prográmese, no voy a viajar, que tengo trabajo, ya. ¿Cuándo no voy a viajar? En mayo, ya, en mayo se opera. Hay que explicarle al paciente, porque si uno no le explica pues, y el paciente se siente bien, no regresa, no se hace nada. Pero pues, ustedes que fueran ahora. No tengo nada para operar. Encima voy a tener que hacer dieta, no voy a salir, no puedo viajar. Entonces, eso es con respecto entonces a la colelitiasis. Ahora abajo dice, ¿los pacientes con colelitiasis pueden ser operados de manera electiva? Claro, electiva se refiere a que yo
debido a efectos multifactoriales de la dieta, hormonas, medicación genética, etc. Prevalencia del 5 a 20%, o sea, del 5 al 20% de personas tienen coleopolitiasis. Entonces, la sintomatología de la coleopolitiasis, ¿no? Y cursa con ictericia. La coleopolitiasis va a cursar con ictericia. Ictericia, el dolor abdominal en el hipocondrio derecho, ¿no? Se puede ir hacia la parte posterior o hacia el hombro derecho, dice ahí. Náuseas, vómitos, puedo tener coluria, ¿ya? La coluria es la coloración oscura de la orina. ¿Ya? Ahí se ven que son dos tubitos de ensayo, uno con orina normal, ¿no? Aunque ahí se ve medio centrina, ¿no? Generalmente la orina no es clarita, pero y la del costado es la coluria, o sea, más marcada, más oscura, ¿no? De repente, como ustedes están viendo el hospital, pueden haber escuchado la orina como té cargado. Señor, esperen, ¿cómo es como té cargado? ¿Cómo es el té cargado? Lo dicen que es así medio oscura, ¿no? Medio marrón, pero como té cargado, nosotros lo podemos eliminar coluria. ¿Ya? Y también puede usar con alcoholia. ¿Qué significa? Las heces sin color. Sin color. Normalmente las heces tienen color, ¿no? Pero si no tiene color, son heces blancas, generalmente se llama acolia, ¿no? Y esto de acá nos indica que el paciente está teniendo una coléstasis, ¿no? Se está teniendo una alteración del flujo biliar, ¿no? Y en el caso de la coleopolitiasis, sí sucede pues alteración del flujo biliar, porque el cálculo está atrapado aquí y la bilis no sale, se queda ahí atrapada, ¿no? Esa bilis, chicos, que se queda atrapada en la vía biliar, se puede infectar, ¿ya? O sea, la bilis infectada también se puede dar y genera una infección que se llama colangitis, ¿ya? La colangitis es una infección de la bilis y es una complicación de la coleopolitiasis, ¿ya? Porque se obstruye, la bilis se queda acumulada y la bilis se infecta. No solo de la coleopolitiasis, de todo aquel proceso que genere obstrucción. Estamos hablando ahorita de coleopolitiasis, entonces coleopolitiasis se puede complicar con una colangitis, ¿ya? Y cuando se complica con colangitis, el paciente tiene fiebre, ¿ya? Si no tiene colangitis, la coleopolitiasis no cursa con fiebre. Ya, chicos, eso ahí aclaren ahí sus preguntas. Solamente tiene fiebre cuando hay colangitis. Si no, solamente me va a dar ictericia, dolor en el hipocondrio derecho, ¿cierto? Me puede dar coluria, me puede dar acolia, perfil hepático. ¿Cómo estaría el perfil hepático en un paciente con coleopolitiasis? A ver. ¿Cómo estaría un perfil hepático en un paciente con coleopolitiasis? Bilirrubina directa aumentada. ¿Hiperbilirubinemia? Directa. Directa. ¿Directa o indirecta? Directa. Directa, ya. ¿Hiperbilirubinemia directa qué más? Fosfatasa alcalina aumentada. Fosfatasa alcalina. ¿Y cuál es el otro? La GGT. GGT elevadas, ¿no? Elevadas. Eso tendría. Tendría una hiperbilirubinemia, pero directo, ¿ya? Indirecto es otra causa, hematológica, no tiene nada que ver con. ¿Ya? Entonces, la coleopolitiasis, por ejemplo, es una causa de hiperbilirubinemia, pero de un indirecto con coléstasis, ¿verdad? Entonces, ahí dice, el 50% son asintomáticos, el otro 50% tiene los síntomas, ¿no? Y ya les explico. Ahora, para yo diagnosticar coleopolitiasis, chicos, el examen de elección de estos tres es la colangioresonancia, ¿ya? La colangioresonancia. Ese es el de elección, es un método no invasivo de la vía biliar que tiene una sensibilidad del 92% y especificidad del 97% para coleopolitiasis. En la colangioresonancia le colocamos un contraste al paciente a través de la vena, lo metemos en un tubito que es la maquinita del resonador, por lo menos 40-50 minutos y nos arroja su resultado, ¿no? Ahí el radiólogo nos dirá si ve una imagen, ¿no? En la parte distal del coterno compatible bucal, ¿ya? Ahora, pero antes de ir a la colangioresonancia, yo lo que le puedo pedir a mi paciente que viene así,
viene así, ¿cierto? ¿Qué le voy a pedir primero? Un perfil hepático, ¿cierto? Para ver qué bilirrubinas están elevadas, cuánto, cuál de las dos fracciones y ver si tiene coléstasis o hipotransaminación. Lo otro que le voy a pedir es una ecografía abdominal, para valorar que la dilatación del conducto biliar, o sea, del colédoco, ¿no? Recuerden, hace rato les dije, quiero ver la dilatación. ¿Cómo la voy a ver? Con ecografía abdominal. ¿Cuál es el valor? Con vesícula hasta 6 y sin vesícula hasta 10. Es lo normal. ¿Ya? Entonces, chicos, la ecografía, si se dan cuenta, para colelitiasis, o sea, para diagnóstico de cálculos en la vesícula, es el examen de elección. ¿Ya? Es el examen de elección. Pero para coledocolitiasis no es de elección. ¿Ya? Para el coledocolitiasis, dice aquí, es considerada sugestiva, dice, pero no específica de coledocolitiasis. Claro, porque para coledocolitiasis, la ecografía no me va a decir veo un cálculo en el colédoco. La ecografía me va a decir veo dilatación del colédoco. Entonces yo digo, si hay dilatación del colédoco, puede ser por coledocolitis. Pero también puede ser por un cáncer de cabeza de páncreas, que comprime. También puede ser por un cáncer del colédoco distal, que también comprime. También puede ser por un amuloma, que también comprime. Entonces me sigo quedando como con 5 hipótesis diagnósticas, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Con la angioresonancia. Con la angioresonancia sí me va a decir si el problema es un cálculo, si el problema es un tumor, si el problema está en el colédoco o está en la cabeza del páncreas, ¿no? Entonces, la ecografía me sugiere porque me va a decir si está dilatado o no. Por eso ahí dice, es considerada sugestiva, pero no específica. No específica de coledocolitis. Me sugiere coledocolitis. Lógicamente, si yo tengo ictericia, coluria, colia, dolor, síndrome consultivo, de repente por ahí es mayor de 70 años, de repente sí es un cáncer, ¿no? Pero si es un paciente joven, así como ustedes, así como yo, que vengo por fiebre, por dolor, ¿no? Es un poco más difícil que nosotros tengamos pues, un cáncer de colédoco, ¿no? El cáncer de colédoco es más frecuente en personas de mayor edad, ¿no? 40, 50 años, ¿no? 60. Ustedes todavía están jóvenes. Entonces, chicos, más o menos los exámenes de diagnósticos. Ahora, esto que habla acá de la colangiografía intraoperatoria, ya, por si acaso, ese examen se utiliza cuando el paciente está en sala de operaciones. O sea, no es que lo voy a meter a sala para hacerle la falange intraoperatoria. No. ¿Eso cuándo ocurre? Cuando yo tengo una duda diagnóstica. Por ejemplo, viene mi paciente con coledocolitiasis, ¿no? O con sospecha de coledocolitiasis, pero además ven una vesícula, ¿no? Como hemos visto aquí en la descripción, ¿no? Ahí, con pared vesicular de 5, con líquido perivesicular, ¿no? O sea, con signos de una colititis aguda, que yo sé que ese paciente se puede perforar y no tengo de repente en mi hospital CEPE, no hay, ¿no? Entonces, ese paciente se puede morir porque se perfora la vesícula. Entonces, ¿qué hacen? Entran a operar. Entran y operan para sacarle la vesícula cuando tiene una colititis aguda, y como tienen la sospecha de que puede haber coledocolitiasis, durante la cirugía colocan un contraste en la vía biliar y le toman una placa, ¿no? Y a eso se llama colangiografía intraoperatoria. Toman la placa y ven, uy, 6 cálculos. Y ahora terminan de sacar la vesícula y le colocan un drenaje, un tubito. Así que sale con su tubito previo, para que por ahí elimine la bilis. Y luego de un mes ya le podríamos programar con 7, ¿no? Porque ¿qué pasa si lo cierran y no le ponen el tubito? Ese paciente va a venir, va a quedarse otra vez sin clínico, o más sin clínico todavía, porque el cálculo está ahí, ¿no? Entonces la colangia intraoperatoria se utiliza cuando el paciente está en sala de operación, ¿no? Yo estoy operando porque tiene otra complicación de la limpieza vesicular que sería la colititis aguda. Entonces, no me da tiempo de esperar hasta hacerle la resonancia, hasta hacerle la CEPRE, ¿no? Porque se puede perforar la vesícula. Entonces, entro y opero la vesícula
colangioresonancia. Ya. Ahora, hay algunos predictores, nosotros llamamos predictores de coledocolitiasis, ¿no? Algunas circunstancias, algunos hallazgos, ya sea imagenológicos o laboratoriales, que me pueden predecir que mi paciente tiene alto riesgo de tener coledocolitiasis, ¿no? ¿Por qué? Más que todo por el tratamiento, porque el tratamiento de la coledocolitiasis es la CEPRE, ¿no? Y la CEPRE tiene varias complicaciones, que ya las hemos mencionado, para el CEPRE, para el entonces, no puedo someter a todos a coledocolitiasis, a CEPRE, mientras yo no esté segura de que este paciente tiene coledocolitiasis. Si tiene coledocolitiasis, sí, porque es parte del tratamiento y se le explicará al familiar las complicaciones que puede haber, ¿no? Pero si no estoy segura, no puedo ingresarlo a la CEPRE para ver si hay cálculo de coledo. Se ingresa a la CEPRE para sacar el cálculo que ya está diagnosticado. ¿Ya? Entonces, hay algunos predictores que nos sugieren iniciar. Por ejemplo, que vean un cálculo en el colédoco, ya sea por ecografía o por tomografía. Ahí es el cálculo que es coledocolitiasis, ¿no? Ya me dijo. Otro que tenga colangitis, clínica de colangitis, o bilirrubinas totales mayores de 4 asociado a dilatación del colédoco, por ecografía o por estudio de imagen tipo tomógrafo. Si yo tengo uno de estos factores, yo puedo estar segura de que sí hay un cálculo, ¿no? Por lo tanto, le envío a hacer. Si yo tengo estos otros, que es una alteración del perfil hepático, edad mayor de 55 años, con dilatación del colédoco, yo puedo sospechar que hay una coledocolitiasis. No puedo asegurar, porque me está diciendo que está dilatado, no me está diciendo que no hay cálculo. Entonces aquí tengo que hacer otros estudios para confirmar que efectivamente hay coledocolitiasis. ¿Cuál? Con la angioresonancia. Este es ecoendoscopía, también se puede hacer, es otro examen. Bueno, si estoy en el intraoperatorio, con angiografía intraoperatoria, ¿no? Entonces, si yo tengo esto, tendría que hacer una angioresonancia para ver si hay cálculo en el colédoco. Si hay, va a ser, ¿no? Y si no tiene ningún predictor, es decir, si no tiene ictericia, no tiene colangitis, no tiene dilatación del colédoco, no tiene cálculo que hayan visto en el colédoco, solo vieron cálculos en la vesícula, se opera de frente a la vesícula y no se hace ningún otro examen, porque clínicamente no tiene signos de coledocolitiasis ni laboratorialmente ni imagenológicamente. Entonces, el tratamiento para la coledocolitiasis es la CEPRE, ¿no? Es la CEPRE, que es, como les dije, la colangioterapia rectora de endoscopio. Como ven acá, este tubito es el equipo que se ingresa, ¿no? ¿Por qué aparecen estas imágenes? Porque cuando ingresamos con el tubito hasta la ampolla de váter, para yo saber si estoy en el colédoco o no, una vez que yo ingreso, en teoría hacia el colédoco, coloco un contraste y le tomo una placa. El contraste en teoría entra y dibuja toda la vía biliar. ¿Ven? Como un árbol, ¿no? Estas serán las intrahepáticas y esto será ya la extrahepática, ¿no? Acá donde están las flechitas blancas, los cálculos. Esta es la guía, entro por encima, jalo y saco los cálculos del colédoco, ¿no? De igual forma acá. Esto de acá es el equipo, esta es la vía biliar y estos son los cálculos. Entonces, antes, por esto de que durante el procedimiento se toma placas, antes la CEPRE era utilizada para diagnosticar, pero cuando ya apareció la colangioresonancia, la CEPRE quedó solo para tratamiento, ¿ya? Y los diagnósticos diferenciales, ¿no? Los diagnósticos diferenciales de coledocolitiasis, o sea, qué otras enfermedades pueden generar ictericia, dolor, ¿no? Coléstasis. Tenemos las neoplasias de la región periampular, o sea, acá está la ampolla de váter, las que están alrededor, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de la ampolla, de la segunda porción del duodeno, donde está la ampolla, de la parte inferior del colédoco, colangiocarcinoma, o de la cabeza del páncreas, que estaría aquí, así como está mi mano, empujando hacia el colédoco y generando obstrucción, ¿no? Entonces, esas son las
periampulares. Y esas neoplasias periampulares son diagnósticos diferenciales del coledocolitiasis. ¿No? Tengo que tenerlos en mi mente si yo sospecho de un paciente con coledocolitiasis. Sobre todo si son adultos mayores con síndromes constitucionales, ¿no? O sea, que estén perdiendo peso sin causa aparente, ¿no? Ahí lo sospecho, ¿ya? Dentro de estas periampulares, la más frecuente es cáncer de cabeza de páncreas. Miren ahí cerca del 70% de los pacientes que tienen tumores periampulares, el más común es que sea de cabeza de páncreas, que también me da ictericia, que también me da dolor abdominal, ¿no? Y síndrome constitucional, o sea, pérdida de peso. ¿Cuánto? Más o menos 10% de mi peso sin causa aparente, ¿no? Si yo pierdo peso sin causa aparente, tengo que empezar a buscar la causa. Enfermedades metabólicas, diabetes, hipertiroidismo, infecciosas también, VIH raíz, o cáncer, ¿no? Que me puedan generar que yo pierda el peso de la nada. Los carcinomas distales, que son los cánceres del colédoco distal, puede dar ictericia, pero no tiene dolor. Por ejemplo, ahí ya tendría que preguntarle más sintomatología a mi paciente, ¿no? Para poder plantear mis diferencias. Pero todas estas enfermedades me pueden generar hiperbilirubinemia, predominio directo con paréstasis, ¿no? Todas me pueden dar eso. Bueno, la enfermedad con el tiempo, ¿cuándo nos hemos pasado? Acá en la enfermedad biliar, chicos, lo van a revisar bien, pero como les digo, puede ir desde solo que haya cálculos en la vesícula, que haya solo el cólico porque ingresa el cálculo y parcialmente obstruye y luego regrese, que es el cólico, ¿no? Que ya se quede impactado ahí en el cístico y genere colecistitis aguda, que pase hacia la parte distal del colédoco y genere coledocolitiasis o pancreatitis, ¿no? Se ha asociado las litiasis vesiculares con formación de cáncer de vesícula también, ¿ya? Y a veces estos cálculos hacen que la pared vesicular o los conductos se peguen hacia el intestino o hacia la parte superior de la vía biliar y generan fístulas también. Esas son las complicaciones que puede haber de las enfermedades relacionadas con los cálculos. ¿Ya? Ya. Bueno, lo otro es entonces sería todo lo que hemos hablado previo, se manifiesta, como les dije, con hiperbilirubinemia, predominio directo con coléstasis, ¿no? Lo que no sucede en las hepatitis. En las hepatitis, lo que vamos a tener es una hiperbilirubinemia a predominio directo con transaminasas altas, o sea, con hipertransaminasemia. Eso es lo que se diferencia. ¿Ya? ¿Que puede cursar con algo de coléstasis? Puede cursar, pero la que predomina más son las transaminasas elevadas. ¿Ya? Todas las hepatitis, chicos, todas en general, las hepatitis agudas, ¿ya? Van a manifestarse con fiebre, con malestar general, astenia, debilidad, ictericia, ¿ya? Y las causas que pueden generar esta inflamación aguda del hígado, tenemos desde las causas infecciosas como los virus hepatotropos que tenemos, como ya hemos visto, A, B, C, D, E, inclusive no hepatotropos como citomegalovirus, el Epstein-Barr, el simple, fiebre amarilla, el alcohol, como les digo, algunos fármacos, por ejemplo, el paracetamol, ya todo el mundo toma paracetamol. El paracetamol en dosis mayores de 4 gramos al día me pueden dar una hepatitis aguda por paracetamol, por intoxicación por paracetamol. ¿Ya? Metabólicas, enfermedades que llevan brazo, autoinmunes, hepatitis autoinmune, también se puede manifestar como hepatitis aguda. Entonces, el hallazgo laboratorial más característico va a ser las elevaciones de las enzimas de citólisis, que son las transaminasas, y la elevación de la bilirrubina a predominio directo, ¿no? Y aquí, como yo sé que todas esas causas que les he mencionado me pueden generar este patrón, entonces si yo sospecho que es algo viral, tendré que pedirle marcadores virales para hepatitis A, marcadores virales para hepatitis B, marcadores virales para hepatitis C, y si me sale uno de ellos positivo, si es el A, entonces su ictericia, su hipertransaminasemia de ese paciente va a ser por hepatitis A, ¿no? Si este sale negativo,
hidratar, si tengo náuseas y vómitos, quitarle las náuseas y los vómitos, si hay dolor, quitarle el dolor, ¿no? Porque como este proceso viral entra, ¿no? Genera toda la virosis en el hígado, luego se desaparece. Ya, ahora, dentro de las hepatitis virales, chicos, así, en resumen, la hepatitis A tiene una transmisión fecal oral, ¿ya? Tiene una transmisión fecal oral, tanto la A como la E, ¿ya? La A es la más común, que la E es un virus ARN, la transmisión es fecal oral. Es por ello que cuando un paciente tiene hepatitis A, se le separa su cubierto del resto. Entonces, si alguno de ustedes habrá tenido o tendrá alguien que haya tenido hepatitis A, ¿ya? Se le separa su cubierto, su plato, su taza, todo, ¿no? Porque la transmisión puede ser que sea su baño también, porque limpie su baño cada vez que lo utiliza, porque la transmisión es fecal oral. Entonces, cuando uno ingiere el virus, ¿no? A través de los alimentos, ¿no? Ingresa a la mucosa intestinal, se replica en las células intestinales, llega al hígado a través de la sangre portal. Ahora la replicación va a ocurrir en el hepatocito, ¿no? Se libera la proteína viral, que es la bilis, llega a los intestinos y se elimina las heces, ¿no? Por eso la transmisión es fecal oral, ¿ya? Para el diagnóstico yo debo pedir la inmunoglobulina G para el virus de la hepatitis A, ¿ya? En hepatitis A solamente tenemos inmunoglobulina M o inmunoglobulina G, ¿ya? La inmunoglobulina M indica infección reciente, o sea, actual, y la inmunoglobulina G indica pasada, ¿no? O sea, que yo ya tuve hepatitis A. Otra cosa, la hepatitis A no cronifica, la hepatitis A es solo aguda, viene, me da la hepatitis y se va, ¿ya? No se queda ahí latente ni genera cronicidad. ¿Ya? ¿Cuáles son los que generan cronicidad? ¿Qué hepatitis genera cronicidad? La B. La B y la C, ¿no? Por lo tanto, puede causarme cirrosis la B y la C, ¿cierto? Las infecciones crónicas por hepatitis B y C pueden generar cirrosis. La A no, la A es aguda, ¿ya? Y solamente voy a manejar dos anticuerpos, el IgM y el IgG. Miren, el IgM se eleva justo cuando el virus está dentro de mi cuerpo, igual la expresión fecal del virus, las transaminases se elevan y la IgM se eleva cuando el proceso es agudo, lo tengo agudo. Cuando ya pasó, todo baja y más bien permanece alta la IgG, ¿no? O sea, que yo ya he tenido el proceso. ¿Y qué más? Solamente me puede dar una sola vez en la vida hepatitis A. No me puede dar varias veces. Me genera inmunidad de por vida. Si a mí me dio hepatitis A de niña, nunca voy a volver a la hepatitis A. Luego de hepatitis A, mi hígado queda normal. Porque a veces hay mamás que dicen, ay, mi niñita le dio hepatitis A. Creen que se queda crónico. No, lo crónico es el B y el C. ¿Ya? El B es un virus ADN y se transmite a través de los fluidos corporales, de forma percutánea, perinatal y sexual. Esa es la transmisión de la hepatitis B, ¿no? Perinatal se refiere tanto al parto, ¿no? Bien. Chicos, como yo les mencioné la vez pasada en la clase de cirrosis, la hepatitis B generalmente se manifiesta, mejor dicho, no se manifiesta, o sea, es subclínica, ¿ya? Generalmente yo lo detecto porque me hago un estudio de screening, ¿no? Voy a donar, me hacen un screening, o me voy a operar y me hacen un screening. Solo el 25% de las hepatitis B le dan una hepatitis aguda, o sea, puedo tener fiebre, ictericia, dolor, astenia, ¿no? Solo el 25%. El 75% restante es subclínica, estoy caminando yo por acá bien, no sé si tengo hepatitis B o no. De igual forma sucede con la C. ¿Ya? De ese 75%, que ese sí es subclínico, que no sé si lo tengo o no, el 90% se cura solo. O sea, mi cuerpo dice, pues chao, estamos vivos, sin tomar nada. Pero otro 10% sí se queda en mi cuerpo. Y este 10% que se queda en mi cuerpo es el que me puede generar infección crónica y por lo tanto cirrosis, ¿no? Y por lo tanto hepatocarcinoma, ¿no? Que es el cáncer de hígado que está asociado a la cirrosis, y también puedo tener cáncer de hígado directo sin cirrosis asociado a la hepatitis B. De esas hepatitis agudas solamente se muere el 1%, o sea, bajo, ¿no? El 99% se cura y el 1% menos va a una infección crónica. Las crónicas son
va a tener dolor, no va a tener fiebre, no tiene nada, es así como estamos nosotros ahorita. Que solo lo voy a detectar por algún examen que yo me haga. Por curiosidad, porque voy a donar, como lo repito, por alguna operación. ¿Ya? La hepatitis B, sí, chicos, es un poco más engorrosa porque tiene más marcadores. ¿Ya? Tiene antígenos y tiene anticuerpos para cada antígeno. ¿Ya? O sea, tenemos el antígeno de superficie para la hepatitis B, que es el que me da el diagnóstico. Si yo tengo un antígeno de superficie para la hepatitis B, significa que tengo hepatitis B. ¿Ya? Ahora, tengo que pedirme la carga viral para ver cuánta cantidad de virus tengo en mi cuerpo. Tengo que pedirme el antígeno E de la hepatitis B para ver la replicación, cuánta capacidad replicativa, o sea, a mayor valor de antígeno de E para la hepatitis B, quiere decir que se está replicando más en mi cuerpo, o sea, la infección está activa, ¿no? También tiene su anticuerpo, o sea, como les digo, para cada antígeno hay un anticuerpo. El antígeno de superficie tiene su anticuerpo, que es el anticuerpo para el antígeno de superficie. ¿Ya? Que esto lo que me indica es que yo he tenido la enfermedad, ¿no? O que he desarrollado anticuerpos. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, chicos, para virus B, lo que tenemos que ver es, para ver la replicación del virus, tengo que ver la carga viral, el DNA del virus hepatitis B, porque estamos diciendo que el virus B es un virus ADN. Su presencia indica replicación viral activa. Tengo que pedir la inmunoglobulina M para el core de la hepatitis B. Tengo que pedir el antígeno E de la hepatitis B, que también indica carga viral elevada, ¿no? Y la serología de infección por hepatitis B es el antígeno de superficie. Como les digo, el antígeno de superficie es el que me va a medir si la infección está activa. ¿Ya? Para yo saber si esta hepatitis B está yendo a la cronicidad, dentro de 6 meses tengo que decirle a mi paciente, señor, le voy a volver a pedir otra vez el antígeno de superficie de hepatitis B. Si sigue saliendo positivo por más de 6 meses, significa que yo tengo una infección crónica, tengo una infección por hepatitis B crónica. Porque eso es lo que tendría que pasar. Lo que tendría que pasar es que entre el virus en mi cuerpo, produzca antígeno de superficie de hepatitis B, ¿no? Y luego pase la infección y se desaparezca de mi cuerpo. Y yo haya generado el anticuerpo para el antígeno de superficie de hepatitis B, ¿no? Que significa que tuve o que tengo inmunidad. Entonces, si sigue saliendo positivo, significa que sigue estando en tu cuerpo. Por eso es que no he desarrollado su anticuerpo. Entonces, miren, como les digo, acá se ve en esta tabla y aquí esto indica una infección aguda y esto indica una infección crónica. Si se dan cuenta, en la infección aguda tengo elevado todos los antígenos, ¿no? El antígeno E, tengo elevado el antígeno de superficie, tengo elevada la carga viral, ¿no? DNA, tengo elevada la inmunoglobulina M para el virus, para el antígeno core, el hepatitis B, y la transaminasa, porque es algo agudo, ¿no? Va a estar elevado.
carga viral detectable. A diferencia de la otra, que ya no le tengo carga viral detectable porque ya lo eliminé el virus, ¿verdad? Y aquí también voy a tener el IgG para el cobre. Es decir, voy a tener el anticuerpo. ¿Ya? Ahora, esa tablita les sugiero que se la aprendan porque hay, como les digo, son los antígenos con sus anticuerpos, ¿no? Que ya les he mencionado, y cada positividad o negatividad de alguno de ellos nos indica algo, ¿no? Por ejemplo, la hepatitis B post vacuna, porque recuerden que ahora todos nos vacunamos, creo que ustedes también para que entren al hospital nos vacunan, ¿no? Necesitan vacunación. Entra la vacunación, hepatitis B. ¿Estás comiendo esperando? Por ejemplo, acá en la hepatitis B post vacuna solamente está positivo el antígeno del anticuerpo para el antígeno de superficie, ¿no? O sea, que yo he tenido contacto con la infección. A través de la vacuna yo tengo contacto con la infección, ¿no? Porque me colocan un virus atenuado, ¿no? O un virus muerto y mi cuerpo genera el anticuerpo. Por eso es que lo único positivo va a ser el anticuerpo para el antígeno de superficie, ¿no? A diferencia cuando es una aguda resuelta, o sea, cuando me dio y se resolvió en mi cuerpo, ¿no? Voy a tener positivo el antígeno de superficie, el anticuerpo para el antígeno de superficie, voy a tener IgG, inmunoglobulina G, el anticore, y voy a tener el antígeno E negativo, porque ya no tengo la replicación, y el anticuerpo que queda, el anticuerpo del antígeno de superficie, el antígeno E de la hepatitis B sí queda. Entonces, es diferente cómo se presentan los marcadores en una hepatitis B que yo tuve una hepatitis B, ¿no? Por contacto con el virus, ¿verdad? Porque tuve la infección, a una hepatitis B post vacuna. Porque en la post vacuna lo único que voy a tener positivo es el antígeno de superficie, nada más. El anticuerpo con el antígeno de superficie. Ya. Y con respecto a la C, tan igual como la B, como les dije, generalmente las agudas no se da tanto, las hepatitis agudas más se da de forma sintomática, entre un 70 o un 80%, van a la cronicidad, de la cronicidad cirrosis, de la cirrosis con cáncer, ¿ya? Eso es igualito que la B, se transmite igualito también a través de las relaciones sexuales, a través del parto, vaginal, se supone que la cesárea disminuye la transmisibilidad, ¿ya? También por compartir jeringas, fluidos, ¿verdad? También le decía a sus compañeros que cuidado los tatuajes, ¿no? Ahora todos los tatuajes que se van a hacer, por favor, en un lugar confiable, que ustedes vean, que descarten las agujas, las jeringas, ¿ya? Porque si no, me hicieron a mí que tengo hepatitis B, ven y te hago a ti, algo que es el hepatitis B, o la hepatitis C, ¿ya? Chicos, de esta tabla solo para conocimiento, no se traumen aprendiendo todo, ¿ya? De estos 7 genotipos de virus C, el más frecuente es el genotipo 1, ¿ya? En Estados Unidos y también en el Perú. Más que todo eso. ¿Ya? El resto solo para conocimiento. ¿Ya? Bueno, bioquímicamente vamos a tener hipertransaminasemia, vamos a tener ictericia si se presenta de forma aguda, ¿no? Y si es de forma crónica, como dijimos que es silente, no voy a tener ictericia, pero sí puedo tener las transaminases ligeramente elevadas. Entonces tendría que pedir carga viral del virus de hepatitis C, que sería ARN, porque el virus de la hepatitis C es un virus ARN, ¿no? Y el anticuerpo para hepatitis C. O sea, para hepatitis C no tengo todo
transmisión fecal oral, ¿ya? Y lo que voy a obtener es carga viral para hepatitis B positivo. No es tan común